Ya, entonces vamos a empezar ahora, ya son los 5 minutos y vamos a empezar con el tema defectos del tubo neural. Y pues hay que partir diciendo que los defectos del tubo neural son anomalías congénitas, es decir, nacen con esto los niños. Y dentro de las anomalías congénitas son las más frecuentes del sistema nervioso central. Estas representan la segunda causa de malformaciones congénitas graves luego de las cardíacas y se considera que son una importante causa de muerte fetal. Hasta un 75% de las muertes fetales se producen por malformaciones del tubo neural y hasta un 40% de las muertes en el primer año de vida. En frecuencia no está la cifra muy estática ni muy definida porque varía de acuerdo al país, pero se calcula que 3% de los recién nacidos tendrán una malformación mayor del sistema nervioso y de este grupo, 0,5 por 1000 son defectos del tubo neural, aunque estas cifras son muy variables de país a país. ¿Ya? Entonces, hay que importante hablar de la definición. Muchos términos se abocan bajo este término defecto del tubo neural y quizás el que más se utiliza es el de disrafia, disrafismo espinal, que es una malformación congénita que involucra a la columna vertebral y a la médula y que se va a caracterizar básicamente por esto, por la falta de cierre total o parcial de las estructuras neurales, y no solamente las neurales, sino las óseas y las mesenquimales de la línea media. Ya, para entender un poco esto es importante hablar del desarrollo cerebral normal, que en los últimos años, estamos hablando tampoco tan últimos, unos 10 años atrás, se habla de lo que es la neuroembriología, que es la integración de la embriología clásica, la que llevamos en segundo año, que dice que cómo se desarrolla el embrión, con una serie de genes que van a regular las secuencias precisas, temporales, la orientación de las células y cómo hace para que pues lo que va a ser la cara esté hacia adelante, lo que va a ser la espalda, lo que va a ser la columna, o sea, la orientación de estas estructuras en el embrión. Entonces, con este nuevo concepto de que existieran una serie de genes que van a ir regulando esto, ya el concepto de desarrollo normal y anormal del sistema nervioso cambia de solamente hacer un defecto estructural a entender con mucha más precisión el mecanismo, ya, y cómo se procesa cómo se desarrolla este proceso. Y esto hace que tengamos una nueva visión de cómo tratarlo. En un futuro podríamos no solo ir a tratar el defecto, ir a reparar, sino eventualmente ir a hacer una reparación a nivel genética para evitar su producción. Entonces, con este conocimiento de la embriología. Es importante hablar de estos eventos mayores del desarrollo. Es decir, a lo largo de la vida de un ser, existen eventos en el desarrollo del sistema nervioso central que son fundamentales. ¿Ya? Y esto pues parte desde la tercera, cuarta semana de vida con lo que es la neurulación primaria, que es el primer esbozo del sistema nervioso, y termina años después de la vida postnatal con lo que es la mielinización, que esto estamos hablando, dicen que la mielinización termina hasta los 33 años, pero en realidad esto puede durar mucho más tiempo, ¿ya? Y es las semanas más sensibles de desarrollo, pues involucran los primeros meses de gestación, ¿ya? Y dicen que dentro del desarrollo los primeros 1000 días del niño, ¿ya? Entonces, estos eventos mayores del desarrollo se convierten en edades claves en la que, pues, algún evento que ocurra puede alterar este proceso y más adelante, pues, el desarrollo puede seguir, pero ya va a haber con sus consecuencias. Entonces, vamos a hablar más o menos cómo parte el desarrollo del tubo neural. Este es el embrión al día 14. Y el día 14 tiene dos capas, una que se llama epiblasto y otra que se llama hipoblasto. El día 15, 16 más o menos, en la parte superior del epiblasto aparece como un enduramiento, una formación ya de unas células en línea que se llaman la línea primitiva.
ya que va a ser el esbozo del sistema nervioso, y en la parte, si quieren, frontal de esto aparece un área que se llama la placa notocordal. Entonces, en ese momento, cuando se forma la línea primitiva, se va a dar el proceso de la gastrulación, que dicen que es el proceso más importante que realiza el individuo en toda su vida. No es casarse, no es tener un hijo, no es elegir la carrera, no. Lo más importante que vas a hacer en tu vida es gastrulación. Si hiciste una buena gastrulación, vas a tener un buen cerebro y tu vida va a estar, pues, bien. ¿Ya? Y no solamente un buen cerebro, sino todo lo que deriva de este proceso. ¿Qué es la gastrulación? Es la migración a través de la línea primitiva de las células del epiblasto. Migran y van a formar una tercera capa, que es el mesodermo. Ya no se llama epiblasto, sino se llamaría el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ya? Que serían las 3 capas embrionarias. Y este es el hecho fundamental para que se forme después el sistema nervioso y las otras estructuras. 2 días después, estas células de la capa media, que es el mesodermo, van a engrosarse, ¿ya? Van a reproducirse y van a formar un engrosamiento, ya desde ese punto que había anterior, que es la placa la notocorda, ya, y van a formar un cordón que se va a llamar notocorda. Estas células van a seguir dividiéndose, van a seguir engrosándose y van a formar ya una especie de placa más endurada que se va a fusionar ya en el punto medio, se fusiona en el punto medio, ya, y van a inducir a que las células vecinas también vayan reproduciéndose y vayan como cubriendo esta placa. A este proceso se llama inducción. ¿Ya? Y ocurre entre los 18 a 22 días, en que la fusión de estos pliegues ya forma el tubo neural y que va a ir avanzando en sentido rostro-caudal, ¿ya? Y ya tenemos el primer esbozo del sistema nervioso. Entonces, van a ir fusionando lo que va a formar lo que sería la médula espinal. Y al día 24 más o menos vamos a tener 2 neuroporos que se llaman, que es lo que queda, uno neuroporo anterior y un neuroporo posterior. El neuroporo anterior, y el embrión está más larguito, va a dar formación a todo lo que es el encéfalo, el romboencéfalo, la corteza, todo. Y el neuroporo posterior va a dar lugar a la parte terminal de la médula. Entonces, los defectos del tubo neural están relacionados con este cierre, ya con fallas en este cierre, y más frecuentemente en el del neuroporo anterior o el neuroporo posterior. Entonces acá, pues este proceso se entiende, pero acá los estudios genéticos han visto que este mecanismo por el cual se van fusionando, se va formando la notocorda, no es un proceso que ocurra simplemente al azar, sino hay un gran número de genes involucrados que van a codificar una serie de factores activadores y reguladores y también transcriptores de proteína. Estos factores se expresan en el mesodermo, de ahí lo más importante de nuestra vida, que es la gastrulación. Y esto va a definir también el patrón de ejes, qué va a ser el neuroporo anterior, qué va a ser el neuroporo posterior, qué va a ser derecha, qué va a ser izquierda, qué va a ser adelante y qué va a ser atrás. Entonces, estos genes van dando la orientación a este embrión. Y estos genes en conjunto se llaman genes homeóticos. Y estos genes homeóticos tienen en su constitución lo que se llama los homeobox, que son secuencias pequeñas de ADN de 183 pares de base, ¿ya? Y que son los responsables de esta segmentación, de esta orientación. Estos genes homeóticos o homeobox tienen una característica. Muchas veces solo se expresan en una temporada, en un determinado tiempo, ¿ya? En una determinada edad de gestación. Y luego, pues, se inactivan. Ya, eso hace que, pues, el entender este mecanismo pueda llevarnos a decir, en realidad la falla está en un homeobox y yo puedo agarrar y puedo hacer una terapia específica para eso. Entonces, entendiendo esto,
que la etiología de los defectos del tubo neural, como los entendíamos antes, que es un proceso de mala formación, ya incluye la combinación de factores tanto genéticos, pero también ambientales, que influyen en que estos genes homeobox no se expresen bien. Se han encontrado alrededor de 200 mutaciones en los genes que participan en la formación del tubo neural y se ha visto que no es solo un solo gen y una enfermedad, sino es más de un gen y a veces ciertos factores ambientales que pueden predisponer al desarrollo de estas alteraciones. De los factores ambientales que han sido probados y se ha visto que su riesgo es real, establecido, pues estos son los que tenemos. Primero, la historia familiar de embarazos previos con el mismo patrón, es decir, con un defecto del tubo neural. Este antecedente aumenta 30 veces más el riesgo de tener un hijo con defecto del tubo neural. Entonces, es un factor muy importante. Segundo factor, aumenta 2 a 8 veces más el riesgo, que es la ingesta inadecuada de ácido fólico. La diabetes pregestacional, 2 a 10 veces más de riesgo. El uso de anticonvulsivantes como el ácido valproico, la carbamazepina, 10 a 20 veces. Entonces, estos de aquí son los que están establecidos y bien estudiados y tienen pruebas. Como ven, pues son responsables de un porcentaje significativo. Los que se han sospechado, pero no se ha podido demostrar con estudios claros, son, por ejemplo, el déficit de vitamina B12, 3%, la obesidad materna, la hipertermia, están otros como la exposición a agente naranja, la desinfección y con cloración del agua, los campos electromagnéticos, los pesticidas, en los que no se ha podido evidenciar un riesgo real. Solo se sospecha, pero no hay un riesgo real. ¿Ya? Entonces, se ve que si bien hay factores ambientales que son muy importantes, la genética también juega un rol con estos genes homeobox. Se ha calculado que la prevalencia de los defectos del tubo neural reduce hasta un 70% en poblaciones con la suplementación del ácido fólico. Entonces uno podría decir, entonces sí, el 70% es harto. El problema es que hay un déficit de ácido fólico. Sin embargo, en unas poblaciones específicas, pese a la suplementación de ácido fólico, pues no se ha disminuido o la disminución ha sido muy pobre de los defectos del tubo neural. Por lo tanto, no es solamente que le falta ácido fólico, que no ha tomado, no ha comido bien, no. Hay otros factores que hacen, principalmente genéticos, que aunque le suplementemos ácido fólico, vitamina B12, pueda seguir teniendo este problema. Como les decía, la epidemiología es muy variable. La incidencia va variando de continente y de país. En Estados Unidos se calcula 0,5 por 1000, y esto debido también a los controles y a los partos hospitalarios y al sistema de salud bien organizado. En algunas regiones de India y la China, estas cifras pueden llegar a 10 por 1000, lo cual es bastante frecuente. Ya en nuestro medio no tenemos cifras claras, pero les puedo decir que en estos últimos años la frecuencia ha disminuido, así muy a grosso modo. Bueno, ¿cómo se clasifican los defectos del tubo neural? Se pueden producir en cualquier segmento del tubo neural que no se funde bien, pero podemos clasificarlos en los defectos que se producen por falla en el cierre del neuroporo anterior, del neuroporo posterior o caudal y de algunos segmentos intermedios, ¿ya? Los defectos más graves representan los defectos del cierre del neuroporo anterior. Y dentro tenemos, por ejemplo, la anencefalia, en el cual no se forma definitivamente y no se cierra y a veces está abierto al exterior, ¿no? La más severa de esta sería lo que se llama la craneorraquisquisis, que representa una falla en todo el cierre desde la línea media hasta la parte superior, quedando todo abierto. Esto muchas veces es incompatible con la vida. Ya los defectos del neuroporo posterior incluyen defectos en los que está todo formado por arriba, pero existiría un defecto a nivel lumbar, ya en que puede estar abierto o cerrado, ¿ya? Abierto cuando están expuestas las meninges y el tejido nervioso y cerrado cuando está cubierto de piel intacta, ¿ya? Otras alteraciones del cierre del neuroporo anterior también son parciales, es decir, se
produce un defecto en el tubo neural, pero no así en la piel que lo cubre y se puede mantener intacta. Ya entre este grupo está el encefalocele y la iridencefalia, en la que definitivamente no se ha desarrollado toda parte del tronco encefálico. Las más comunes de estas son las que afectan al neuroporo inferior o posterior y son la espina bífida abierta y la espina bífida cerrada, que también son sinónimos de los defectos del tubo neural cubiertos por piel o no cubiertos por piel. La anencefalia, como les decía, es la más grave, una falla completa del cierre del tubo neural anterior, y esto ocurre el día 24. El encefalocele igual es una falla en el cierre del tubo, pero puede ser de dos tipos. Un encefalocele en el que hay, por ejemplo, acá la cabeza es continente y puede contener el parénquima cerebral, y aquí usualmente puede haber algo de parénquima, pero más líquido. O puede darse esta situación en el cual en realidad el encefalocele posee masa encefálica, líquido y otras estructuras que están fuera del cráneo porque el cráneo no se ha desarrollado debidamente, ¿no es cierto? Entonces uno va a retirar esto y pues obviamente se está retirando áreas importantes del cerebro. Bien, las disrafias que involucran básicamente la región lumbar, ya les había dicho, pueden ser abiertas, así con la meninge expuesta, o cerrada, cubierta por piel. Las abiertas son el 20%, las cerradas o ocultas son el 80%. Ya las abiertas, como les decía, comunicación con el medio, y esto representa una emergencia. Deben operarse lo más pronto posible porque ya al abrir el sistema nervioso al exterior está lo suficientemente contaminado para considerar que esto ya es una infección del sistema nervioso. Y la oculta, que está cubierta por piel y no hay exposición del tejido nervioso. El tratamiento igualmente será quirúrgico, pero puede diferirse, no es de urgencia. ¿Ya? Otra forma de hacer un diagnóstico es utilizar los estudios de imágenes. Los estudios de imágenes son muy útiles, sobre todo en los primeros meses de gestación, ¿ya? Y lo que se puede ver es a veces en ecografías esto, que aparecería como dos columnas. Mucho mejor siempre el estudio de resonancia en el que se puede ver claramente el defecto en medular. Ahora bien, esto es una forma de diagnóstico, pero existen otras. Entre estas está, por ejemplo, medir el nivel de alfa-fetoproteína en el suero. Usualmente, si hay un defecto del tubo neural, sobre todo abierto, va a estar 2 a 3 veces aumentada de lo normal, y puede ser esto muy fidedigno si el defecto es una anencefalia. Otro estudio es el análisis de la acetilcolinesterasa en líquido amniótico, que usualmente no debe existir, pero si existe es que hay un defecto abierto. Dentro de las disrafias vamos a hablar de algunas. Una de ellas es el meningocele, ojo, no mielomeningocele. El meningocele es una hernia hacia la superficie, cubierta de piel, puede estar en la mayor parte de los casos, delimitado a dos capas, la dura madre y la aracnoides, y líquido cefalorraquídeo en el interior. Puede estar cubierto de piel intacta, y dentro de este quiste meningocele no hay materia encefálica, ojo, es lo más importante, y muchas veces es una malformación aislada. La localización más frecuente es raquídea y más frecuente occipital. Usualmente están recubiertos de piel normal, ya, si no, pueden estar cubiertos por una capa muy fina de tejido epitelial que hace que se pueda romper. Entonces, aquí tenemos un meningocele raquídeo, como ven, está el cubierto de piel. Puede haber uno occipital, igual, solo meninges. Y esto mucho más raro, un meningocele interorbitario. Estos defectos se tienen que operar. Lo ideal es evitar que se rompa este meningocele, porque si se rompe ya está en contacto con el exterior y ya es potencialmente infectado. Si está roto, es como un tratamiento con un meningocele, mielomeningocele expuesto, es decir, hay que reparar pronto, hay que usar antibióticos.
y lo que se hace es reconstruir el tubo neural. El mielomeningocele es una falla del cierre del neuroporo posterior, en el cual no solamente hay compromiso de la placa, sino también de las meninges y la piel, o sea, está todo abierto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver acá es esto, la pérdida de la continuidad de la piel, y se expone la médula, las raíces, el líquido, las meninges. ¿Ya? Esto se produce por una falla en el cierre del tubo neural, que ya hemos visto cómo. Se forma un defecto. El líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular primitivo se empieza a producir, pero no se circula de manera adecuada porque se pierde en este defecto. ¿Ya? Entonces, como hay una disminución de este líquido, disminuye el efecto inductivo que hace sobre el mesodermo, y esto hace que la fosa posterior sea pequeña y las estructuras cerebelosas también estén más descendidas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a manifestarse? El mielomeningocele puede localizarse en cualquier parte del eje, pero siempre es más frecuente en la región lumbar. Sí, la localización nos va a decir también cuán útil es la terapia, ¿ya? Y cuánto compromiso neurológico y el pronóstico de este paciente. La localización, como les había dicho, más frecuente al lumbosacro, y usualmente estos niños tienen compromiso de extremidades inferiores. Además del compromiso de extremidades inferiores, van a tener, en grado variable, compromiso de esfínteres, alteraciones sensoriales y tróficas en las extremidades, alteraciones ortopédicas, es decir, les cuesta ponerse de pie o van a necesitar alguna otra intervención, y usualmente la inteligencia es normal, pero puede asociarse a dificultades de aprendizaje cognitivas. Otras anomalías secundarias, el 85% de los pacientes pueden desarrollar hidrocefalia, y esto generalmente después de la cirugía de reparación del defecto. Ya de estos, la causa más frecuente es la malformación Arnold-Chiari. ¿Qué es esto? En este caso, la fosa posterior, por lo que hemos hablado anteriormente, no se desarrolla bien, es pequeña, entonces provoca que las estructuras cerebrales desciendan, ya, y se acomoden en el agujero magno, y esto hace que obstruya el drenaje del líquido cefalorraquídeo por el cuarto ventrículo y produzca dilatación, ¿ya? Y obviamente puede tener alteraciones en la sulcación, heterotopias, agenesia, que acompañarse de epilepsia. Uno de los problemas que hay que dar vital importancia es el problema renal. La mayor parte, 90% de los niños van a tener incontinencia fecal, y eso va a generar, urinaria, y eso va a generar alteraciones renales. También van a tener incontinencia fecal, pero es en menor porcentaje. Ya la incontinencia urinaria es mucho más frecuente, y esto va a generar problemas. La mayor parte de los niños con incontinencia urinaria pueden desarrollar una vejiga neurogénica y una falla renal a largo plazo. Bien, con este cuadro siempre preguntan los padres, ¿y qué posibilidades hay de que mi hijo camine? ¿Cuándo va a caminar? En realidad va a depender de la extensión y del nivel del efecto. Ya los defectos que involucran la región dorsolumbar de D12 a L2, pues en realidad en este grupo de pacientes la deambulación es permitible, ¿ya? En las dorsolumbares la deambulación es improbable porque es muy alto el defecto, ¿ya? Y en este caso el niño va a requerir o silla de ruedas o un aparato ortopédico. En los defectos lumbares más bajos, de L3 a L4, en realidad va a estar comprometida solamente la parte distal, desde la rodilla para abajo. Entonces, quizás el niño pueda lograrse poner de pie y pueda caminar con algún aparato, prótesis. La lumbosacra de L5 a S1 en realidad puede caminar, pero no va a ser una marcha muy funcional. Va a lograr caminar algunos pasos y va a necesitar a veces un apoyo ortopédico, un burrito, una silla. Ya, y los defectos en la región sacra, que son los menos frecuentes, va a lograr una deambulación sin aparatos, una deambulación normal. Ya, entonces siempre es importante esto conversar, porque si vamos a hacer terapia, tenemos que ser realistas. El manejo debe ser integral,
participan todos los médicos especialistas, desde neurólogos, endocrinólogos, pediatras, etcétera. Entonces, ¿cómo se piensa este problema? Usualmente, la sospecha se plantea a nivel prenatal, ya con una ecografía que muestra una disrafia. Si la disrafia es confirmada posteriormente por una ecografía más avanzada, ya se decide una cesárea, y en ocasiones, cuando ve el neurocirujano, nace el niño y se puede ya haber visto el defecto y operarlo inmediatamente. Ya la cirugía debe hacerse entre las 12 a 72 horas y a veces a la semana se instala una hidrocefalia. En ocasiones no. Usualmente el tiempo es el primer mes de vida. Ya, y posterior a la cirugía hay que hacer la evaluación por urólogo, el diagnóstico urodinamico, la evaluación por ortopedia para ver el asunto si hay luxación de cadera o que tiene otro problema, la evaluación neurológica para descartar otras comorbilidades y, por supuesto, la rehabilitación infantil. ¿Cómo se hace la reparación del defecto? Lo más importante, no vamos a hablar de técnicas, precoz, lo más precoz que se pueda. La idea es liberar y reconstruir lo mejor que se pueda esa médula. La cirugía ayuda a prevenir los daños adicionales que sufren las raíces por la infección o el trauma. Sin embargo, pese a que yo haga una cirugía brillante y se lo devuelva casi intacto, no va a evitarse el daño porque el daño ya ocurrió en la gestación. ¿Ya? Entonces, es lo que se ha planteado en estos últimos años, que si el daño ocurre cuando está el niño gestante, ¿por qué no lo operamos en etapas tempranas en etapas del embarazo, dentro de la barriga? Y ahí ha surgido como una alternativa terapéutica el tratamiento quirúrgico intraútero, es decir, reparar el defecto en el útero para evitar que después el niño tenga más compromiso de las raíces. Esto, sale de la teoría de que alrededor del día 26, el niño ya empieza a producir orina, ya traga, esa misma orina la traga y empieza a producir. Entonces, esto es, que no es orina en sí, ¿no? Porque no tiene otros residuos, pero esta secreción, si quieren, que viene de ese riñón inmaduro, genera en un defecto abierto, pues irritación de las raíces nerviosas, incluso un daño. Entonces, si nosotros operáramos alrededor de la semana 26, cuando todavía no está produciendo orina, ya cerráramos el defecto, pues podemos ayudar a que este niño nazca sin problemas. Y ese es el enfoque del tratamiento quirúrgico. Se abre el útero, se saca el niño, se opera el defecto, se vuelve al útero y se continúa el embarazo. Ya viéndolo así, lo hacen incluso vía laparoscópica. 3 catéteres reparan el defecto y luego, pues, postnatalmente ya el defecto reparado nace, se puede reoperar, pero ya una cirugía con fines más estéticos, ¿no? Eso sería lo ideal, pero en el país todavía no contamos con eso y seguimos viendo esto. Niños que nacen con defecto del tubo neural, que no sabían, no hicieron un control prenatal y nacen. Porque si tuvieran control prenatal, este defecto se hubiera visto y este niño nace por cesárea y en un hospital de tercer nivel. En cambio, pasa que no se sabe, nace de parto normal y nace así, con el defecto desgarrado. Entonces, este niño requirió antibióticos y esta es su herida posterior. Se hizo una reparación, se hace horizontal para evitar que la cicatriz se deforme o tenga algún problema con el crecimiento. ¿Ya? Y esto puede lograr estos niños que son sanitos, mueven las piernas móviles, ¿ya? Y eso obviamente hay que ir evaluando periódicamente cómo va. Existe, si hay una neurulación primaria y una neurulación secundaria. La neurulación secundaria es la formación de la parte última de la columna, el segmento sacrococcigio, y ocurre entre el 28 y 32 días de gestación. Estas células del tubo neural que llegan hasta la punta del sacro se empiezan a vacuolizar, ¿ya? Y se empiezan a
juntar, coalescer. Y se juntan con el tubo neural. Y esto va a generar lo que se llama, este proceso de vacuolización se llama la neurulación secundaria. Y esto pues va a generar lo que se llama el filum terminal. Entonces, a veces en este proceso de coalescer, de diferenciarse, de ir regresionando, ya pueden quedar restos celulares y constituir una alteración en la neurulación secundaria. No siempre va a estar asociado a déficit motor, pero sí a otras complicaciones, ¿ya? Y a veces podemos tener ninguna señal o a veces tener esto, un mechón de pelo, ¿ya? Y un mechón de pelo y una fístula que a veces está comunicada con el exterior. ¿Y qué vas a ver? Pues vas a ver a veces la fístula y estas áreas hipodensas en médula que representan pues un defecto, una malformación, ya restos celulares en esta regresión medular. Ya, y aquí lo mismo. Entonces, a este grupo de enfermedades, de alteraciones, se llaman disrafias ocultas. No se ve el defecto grande, no hay un aumento de volumen, puede haber un mechón de pelo, un cambio en coloración, pero a nivel funcional tiene alteraciones, principalmente genitourinarias y rectales. Puede tener deformidades óseas distales, puede haber alteración en la motilidad y sensibilidad, y la lesión cutánea en la línea media va a tener unas características diferentes. Ya en ocasiones pueden venir así, como con una colita y un lipoma, o a veces solo ser como esto, como un aumento de volumen, ya, o esto, un cambio en la coloración de la piel, como una cicatriz, o a veces esto, un mechón de pelo, ya, que representa lo que se llama el caudo de fauno en la región lumbar, y que a veces se asocian con esto, tejidos fibrosos mezclados con grasa, ya que son células que no han terminado de regresionar y se han quedado ahí a medio de diferenciar. Ya, aquí vemos cómo es un lipoma, cómo deforma la médula, ya, y sobre todo hace que la médula debería llegar hasta aquí y eso esté anclada, o sea, fijada. Bien, ya hemos hablado de los defectos, de cómo se producen, por qué. Y pues si existiría alguna manera de prevenirlos. En estos últimos años, estamos hablando de una estrategia que se usa hace 20, 30 años, se utiliza el ácido fólico antes del embarazo como un factor que previene la ocurrencia y recurrencia. Depende del país, puede llegar hasta un 70% de los casos. ¿Cuál es la recomendación? Se recomienda 0,4 miligramos diarios de ácido fólico para prevenir la ocurrencia. Y si ya hay un familiar cercano que tenga esto, el hermano, por ejemplo, se debe dar 4 miligramos diarios. No hay intoxicación por ácido fólico, no se ha visto problemas. Y esto debería recomendarse a toda mujer en edad fértil que al menos debe tomar unos 2 a 3 meses antes de quedar en gestación, porque el déficit de ácido fólico pues puede manifestarse con alteraciones desde el día 16, es decir, antes de que la mujer esté embarazada. Por eso es importante prevenir con la administración previa a la concepción. Bueno, para terminar, pues me quiero ir con esta pequeña frase. Un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a poderse contento sin motivo, estar siempre ocupado con algo y saber exigir con todas sus fuerzas aquello que se desea. Entonces, siempre tengan un niño en su interior que les permita, pues, luchar y estar ocupado con algo. Gracias. Bien. En honor al tiempo, no sé si tienen alguna pregunta. Son solo 20 personas que han entrado de un grupo, creo que son 50 por lo menos. Tal vez más. Bien, no sé si tienen alguna pregunta.
Bien, si no hay ninguna pregunta, yo tengo clases con mi grupo, entonces nos vemos en otra ocasión. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Ya, gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.